Hola a todos, hoy tenemos un episodio diferente y muy especial. Tuve la oportunidad de participar en el tercer Congreso de Atención Centrada en la Persona, organizado por la Fundación San Jerónimo, en Estella, Navarra. Y en este episodio vais a escuchar algo que normalmente no ocurre en el podcast. Un capítulo grabado completamente en directo, con público y dentro del propio Congreso. Durante el encuentro se habló de tecnología, de cuidados, de escucha, de emoción, de demencia, de la implementación y el acompañamiento, de reconocer y de no tener miedo al futuro. Pero sobre todo hablamos de personas mayores y de cómo seguir haciendo todo esto con humanidad. Además, al final del episodio os dejaré algunas reflexiones y opiniones de personas que participaron en el propio Congreso. Y para cerrar escucharéis a María Jesús con su particular y maravilloso monólogo sobre la inteligencia artificial. Quiero dar las gracias a David y a toda la organización de la Fundación San Jerónimo. También a todas las personas asistentes porque además de grabar el podcast me llevé muchas conversaciones, ideas y aprendizajes sobre la atención centrada a la persona. Y quién sabe si algún día mi libro también acaba formando parte de futuras ediciones del Congreso. La verdad es que tendría bastante sentido. Ahora sí, os dejo con este episodio especial de Nos Hacemos Mayores y ya sabéis, si os gusta podéis compartirlo, comentarlo o recomendarlo a quienes creáis que les puede interesar. Un abrazo a todos y empezamos. Nos Hacemos Mayores especial... Bueno, pues bienvenidos todos y todas a Nos Hacemos Mayores, el podcast donde aprendemos a vivir y a aprender sobre las personas mayores. Entrevistamos a profesionales y así sabemos un poquito cómo se envejece y cómo cuidar a nuestros padres en este caso. Soy Donato Real y no soy profesional, no soy periodista, no soy como vosotros, trabajo en una residencia ni cuido a mayores. Y todo empezó este podcast porque mi padre mayor, necesitaba ayuda, estaba en una cama y empecé a ver un vídeo que cómo se ayuda a mover a mi padre, a mover a un mayor en la cama. Y me hizo decir, oye, yo tengo que saber más cosas que le puedan facilitar la vida a mi padre y a mucha otra gente. Así que ahí empezó el podcast. Como no es profesional, pues nos relajamos todos y así pues conversamos. Luego os voy a pedir a vosotros que me ayudéis, porque esto es innovación. Y entonces aquí tenemos 3 casos que nos dirán sus versiones, sus visiones o su forma de verlo, pero también vosotros, real, como me está gustando este evento, lo bajamos a tierra y vemos desde abajo qué situaciones tenéis. Así que iros pensando qué innovación hay en vuestro centro, ¿vale? Y qué es innovación centrada en la persona, ¿vale? David, no sé dónde estás, pero gracias por invitarme a participar. Innovación centrada en la persona, no tengo ni idea de qué es centrada en la persona, pero innovación, pues me entiendo que será porque un podcast de personas mayores no es lo habitual. Habrá algún programa de radio, algún programa en televisión, pero podcast, pues creo que hay pocos, que debería haber más. Por cierto, hay un podcast que hace San Jerónimo, o hacía San Jerónimo, pero que también estaba ahí. Lo tengo aquí apuntado. Mucho que aportar, así que también lo podéis escuchar ahí, que hay muchas voces que escuchar que aportan. Poner a la persona en el centro, pues no sé, creo que no es un expediente, ¿no? No es un protocolo, no es un caso, es una persona que quiere seguir diciendo o cómo quiere seguir viviendo, ¿no? Y para eso, pues quiero escucharos a vosotros. A ver, que levante la mano quien conocía el podcast de Nos Hacemos Mayores. ¿Vale? Hey, os tengo, en el corazón. Bien. ¿Quién se ha enterado que hay un podcast que se habla de personas mayores ahora? Bueno, pues no tenéis excusa de no escucharlo. Y ahora, Elena Torno, ¿dónde estás? Deja de apuntar las cosas, ¿vale? Deja de apuntar. Hoy no tienes que apuntar. Que sepáis que se está grabando y luego cuando volváis a casa lo podéis escuchar. Y si os coge algo, una idea que habéis cogido, pues oye, ahí la tenéis, ¿vale? Así que los móviles y tabletas y cosas, dejadlo. Hemos dicho que tenemos aquí a 3 personas, vamos a empezar a presentar. Pero ayer no sé, David, ¿no os creó una sensación de decir, de relajaros, de estar más tranquilos?
porque oye, yo tengo mi discapacidad totalmente, ¿eh? Para mí hablar en público es odioso, pero también ampliar mi zona de confort, pues intento. Así que mira, un podcast. Vosotros os animo a que salgáis de la vuestra y que realicéis un podcast con las personas mayores, porque os aseguro que es más fácil de lo que pensáis y enriquece mucho. Y luego, oye, las familias también se involucran ahí, ¿vale? Humanidad, innovación, tecnología, sistemas, no sé, todo adaptado a la atención a las personas mayores. Aquí tenemos tres formas que lo bueno sería complementarlas. El día a día, el trabajo del día a día en los cuidados, una visión de la administración pública y una visión del que realiza la tecnología, el que la crea. Así que vamos a conocerles un poco. Para empezar, empiezo con Nieves Freire Barea. Digo los dos apellidos porque una mujer me dijo, oye, yo quiero poner los dos apellidos para que se note que ahí está mi madre, ¿no? Pues lo voy diciendo, ¿vale? Nieves lleva años trabajando en el ámbito sociosanitario, es coordinadora de servicios de atención domiciliaria, tiene una experiencia bastante consistente y le gusta, pues eso, convertir esos problemas reales pues en soluciones útiles. Es práctica, es cercana, es humana y trabaja en Peniche Living. Así que, hola Nieves. Hola. Estábamos un poquito antes nerviosos, pero ahora ya estamos aquí. Es una conversación... Yo también me estreno hablando en público. Peniche Living, coméntanos qué es, dónde está, cuánta gente sois, para poner un poquito en situación, ¿vale? Para que sepáis cómo es. Vale, pues yo trabajo en Peniche Living. Peniche Living es un centro provocador que se ubica en Vigo, en Galicia. Digo provocador porque es un centro residencial diferente a las visiones que podéis tener. Nosotros estamos divididos en unidades de convivencia. Cada unidad de convivencia son 500 metros y hay 10 estudios para 11 personas únicamente. Cada persona vive de manera individual en su casa y a excepción de uno que es doble, reservado pues un poco para matrimonios, para familia. Allí en Peniche tenemos cada persona tiene una llave, incluso los familiares, y pueden entrar y salir cuando quieren. O sea, no tienen horarios de visita y cada uno vive en su casa hasta el final de la vida. Tampoco estamos divididos según la unidad de convivencia por el grado de dependencia que tenga la persona. Esto se nos hizo fácil porque, el centro tiene un año, nosotros teníamos experiencia en ayuda a domicilio y también tenemos un centro de día, nos quedaba este recurso. Y desde el inicio intentamos que el modelo de atención centrada en la persona que ya llevábamos trabajando en los domicilios empezase desde un inicio. Entonces buscamos las soluciones tecnológicas que nos permitiesen conocer íntegramente a la persona y que cuando entrase con una historia de vida, aparte de una historia clínica que tenemos que conocer en los centros. A mayores de todo esto, valga la sorpresa, también tenemos una sala gaming que pensábamos... Luego te voy a preguntar, vale. luego bajamos. Bueno, es para que nos situemos, ¿vale? Sí, somos ahora 51 personas, tenemos la resi de ocupación completa. Y nada, un poco la idea del centro es, pues eso, somos un centro de provocación porque no somos un centro habitual. Yo siempre explico que sí que tenemos los servicios tradicionales que puede tener cualquier centro residencial, pero la metodología de cuidados es diferente. Al final, al principio nos decían que estábamos locos por dejar entrar a las familias. La familia se puede quedar a dormir, a comer, a cenar, a desayunar. Tuvimos que enseñar al personal pues que a lo mejor entraban a una casa y había un familiar durmiendo y que la persona estaba durmiendo. Entonces tuvimos que aprender todos a trabajar un poco en entrar a la casa, respetar cómo la persona quería levantarse, a la hora que quería levantarse, cómo quería sus cuidados, que al final eso es muy difícil porque venían muchas personas, pues eso, que por el ritmo de trabajar en otros centros venían, no, a las 8 tiene que estar porque era como calma, o sea, respeta el ritmo que tiene una persona que al final, pues bueno, todos lo tenemos y todos vamos a llegar ahí. Ahora entraremos en más detalle. Una pregunta, ¿qué te emociona de trabajar allí? Pues lo que más me gusta es que se pueden trabajar muchas cosas, que al final...
todo el equipo crecemos juntos y al final cualquier cosa innovadora o cualquier modificación aprendemos todos juntos y pues bueno, esa intergeneracionalidad que existe en el centro nos ha traído cosas muy positivas. Muy bien, muchas gracias. Tenemos a Beatriz Andoín Pérez. ¿Perdón? Andión. También os voy a decir que soy un poquito disléxico, eso también. Beatriz es especialista en gestión de proyectos de innovación, trabaja en Nasertic, Navarra Servicio Tecnología. Es una empresa pública del gobierno de aquí, de Navarra, y actualmente impulsa proyectos de innovación social y territorial muy vinculados a los cuidados, a la tecnología y a mejorar la calidad de vida del entorno rural. Hemos dicho que la tecnología es innovadora, pero también innovar es pensar en cómo hacer que las personas sigan viviendo en su tierra, en su entorno, cercano de su gente y acompañada y conectada. Eso es valor con las tecnologías, cómo vamos y con la evolución. Beatriz, para empezar, explícanos un poquito qué es Nasertic, qué hacéis ahí. Buenos días, y el gracias. Proyecto Vidas. El Proyecto Vidas, eso es. Bueno, yo vengo de Nasertic, que es una empresa pública de Gobierno de Navarra. Está sobre todo centrada, y más en un principio, en toda la tecnología, pues en montar todas las antenas de telecomunicaciones de Navarra, pero luego ha ido evolucionando y ha ido más allá. Entonces, al final lo que hacemos son todos los encargos que nos va solicitando el Gobierno de Navarra, pues vamos apoyándoles en diferentes proyectos. Tenemos muy diversos proyectos y entre ellos en los que yo estoy, por ejemplo, es en el Centro de Innovación Territorial, que se están creando ahora 2 centros piloto. Están impulsados por el Departamento de la Administración Local y Despoblación de Gobierno de Navarra, el Departamento de Cohesión Territorial. Y bueno, lo que se va a hacer es traer un poco la innovación a territorio, que con todos los agentes que ya hay en territorio y un poco la colaboración de todo el mundo, poder hacer proyectos y traer cosas que impulsen cosas reales en territorio, necesidades que haya realmente, pues poder ayudar y entre todos pues poder hacer pues eso, que la gente se pueda quedar, que gente pueda venir a territorio, que pueda haber más trabajo, que alguien que está teletrabajando pues le apetezca venir a Tierra Estella a trabajar, por ejemplo. Los 2 CIT que estamos montando va a ser uno aquí en Estella y otro en Sangüesa. Son los 2 proyectos de momento piloto. Y también dentro de Nasertic tenemos el Centro Vidas, que es un laboratorio vivo, vamos a decir, de Gobierno de Navarra, del Departamento de Presidencia e Igualdad. Y aquí, bueno, pues la apuesta es muy importante también por las tecnologías, pero es poner a la persona en el centro, que era lo que decíamos, no solo la innovación, sino poner a la persona, ver qué necesidades reales y del día a día existen para dar soluciones, o bien a través de tecnología o bien a través de lo que Los que necesiten, ¿no? Eso es. ¿Qué te motiva de estos proyectos ahí de impacto? Pues una de las cosas que además tiene Nasertic como muy integrada, y lo tenemos todos, el que aportemos valor, el que realmente aportemos valor, que no sea simplemente el trabajar por proyectos porque hay que hacer, sino que impactemos. Muy bien. Para completar la visión tenemos a Alberto Villanueva Tormo. Él es ingeniero, le apasiona la tecnología y pues sobre todo le gusta pues hacer la tecnología, pero que para acercar a las personas, no para alejarlas. Es co-creador de Amaya y pues es un proyecto que lo tiene muy claro: ayudar a combatir a la soledad, los vínculos, a reforzar los vínculos, a facilitar esa conexión. Y Alberto, muchas veces, ¿no?, co-creador de Amaya App, pues parece muy sencillo, ¿no?, como si fuera fácil, pero cuando empiezas un trabajo no es solo escribir código, es escuchar mucho, es prueba y error, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué nace Amaya? Bueno, pues la verdad es que los 2 principales motivos por los que nace Amaya están aquí sentados. Una es mi hermana y la otra es mi madre. Mi hermana es mi cofundadora y nuestra madre, ella es psicóloga, trabaja en un centro en Ayora, en nuestro pueblo. Y bueno, pues al final, hablando siempre... Es la que apunta todo, ¿eh? Es la que apunta todo, es psicóloga. Nos está haciendo... Sí, y al final, bueno, pues un poco de la turra que nos daba en casa siempre con la comida, ¿no? Y un poco pues conociendo los retos que afrontaba ella en el día a día en el centro, pues bueno, a nosotros siempre nos ha gustado emprender
y decidimos entrar en el ámbito del cuidado de larga duración, y nos dimos cuenta de que, por un lado, la parte de la conexión no estaba resuelta. Pues las personas mayores, cuando entran en un centro, pues sienten una desconexión con su familia, el centro también siente una desconexión, los familiares sienten una desconexión con el centro, pero y luego sobre todo, porque Amaya es una parte, el proyecto, ¿no?, es Amaya Cuida, y ahí, que es donde realmente estamos centrados, fue, y a raíz un poco también de la temática, es en la atención centrada a la persona. Nos dimos cuenta que ya el sector pues lleva mucho tiempo hablando de cambio, muchas personas, muchos centros ya lo están poniendo en marcha, pero existen muchos retos, muchas complicaciones a la hora de pues, poder personalizar el cuidado, porque está muy bien, la teoría es perfecta, pero hay una limitación, que es el tiempo, que hace que pues, muchos equipos no puedan llevarla a cabo. Entonces apareció la IA, la nuestra no es Intel, la nuestra se llama Amaya, y con eso fue con lo que desarrollamos Amaya Cuida, ¿no? Y al final lo que pretendemos es ayudar a los equipos, no a sustituir el papel o el rol de un profesional, sino a que se tengan que centrar en lo importante, en las personas, que puedan salir del despacho y dejar a la IA, pues digamos, la parte aburrida, ¿no?, que es documentarlo, que es tal. Entonces, bueno, pues al final creemos que reduciendo ese tiempo y luego, gracias a la IA, consiguiendo que toda la información se pueda aprovechar, pues que podemos ayudar a los equipos a dar un paso más allá. Entonces, bueno, ahí es un poco donde nos movemos. Me gustaría empezar a preguntaros así un poquillo, pues la innovación centrada en la persona, pues para vosotros, ¿cómo...? Ya no el concepto, porque el concepto cada uno yo creo que hay una forma, ¿no? Y que yo no soy profesional, no tampoco lo entiendo, pero ¿cuáles son, cómo lo interpretáis en vuestro trabajo y sobre todo qué errores os habéis encontrado? Es decir, pues empecé con esto, pero en realidad no contaba con el mayor aquí, con la persona que iba a ser el beneficiario, ¿no? Por ejemplo. Yo, a colación de lo que estaba diciendo Alberto, nosotros en el centro intentamos que la innovación, o sea, creemos que la verdadera innovación es cuando añadimos soluciones tecnológicas para que nuestro personal tenga tiempo, para que nuestro personal pueda sentarse a hablar con la persona, para que, pues bueno, lo que estaba diciendo él, al final tener herramientas que le permita al personal que no tenga que estar sentado perdiendo media hora, que al final esa media hora puede estar hablando con Rosa en la cafetería y seguramente le dé mucha más información que a lo mejor en la que puede estar en el día a día. Y errores, yo creo que al final... muchos errores de los que hemos cometido y ahora yo creo que vamos al hilo que no, es intentar meter mucha tecnología en el centro como un escaparate. Es decir, sí, tengo muchísima tecnología, pero realmente el valor que nos da al final, el personal tiene que estar clicando mucho más tiempo que si no tuviesen esa tecnología. Entonces, al final, buscar las herramientas que realmente nos aporten valor al centro. Que eso es un error que yo creo que se comete, que al final entras, pues bueno, que en el papel vienen, te presentan el proyecto, dices, ostras, qué buena idea, y después dices, no, es que no. Y hay proyectos que han entrado, o tecnología que ha entrado por una necesidad y otras porque a lo mejor veis vosotras, ya decidís que les funciona bien, ¿no? Exacto, sí. O a lo mejor yo siempre le decía a Alberto que hay muchas veces que se ponen a escribir proyectos y como no tienen en cuenta a la persona y no la incluyen, fallos como, pues hay gente que la visión no es capaz de ver la letra pequeña. Entonces, igual en la aplicación no hay letra grande, entonces ya no vale. O sea, al final, si no has tenido en cuenta ciertas cosas que yo entiendo que los programadores o así, cuando se ponen a diseñar todo este tipo de proyectos, no tienen en cuenta y realmente cuando vienen al centro a intentar testear la solución, dices, no, es que en esto tan pequeño que si hubieses incluido al profesional o a la persona, te evitaría, ahora tienes que retroceder y volver a cambiar todo. Entonces eso es error. Hay que ponerlo desde el principio. Sí, incluir a la persona desde el principio.
A lo mejor en tu caso es más expandido, no es solo en un centro, sino que en una comarca, en un área, ¿no? Cuéntanos tú cómo lo bajas la atención centrada a la persona o en el área. Bueno, al final lo que tenemos que ver y que cambiar es todo desde el principio, porque muchísimas tecnologías y muchas de las que hemos visto tanto en el Centro de Innovación Territorial como en Vidas, es que se empieza pensando qué producto puede haber, qué tecnología puede ser mejor para las personas. No, hay que hacer al revés. Primero, hablas con las personas, estás con las personas, ves qué necesidades, qué retos reales existen y luego adaptas una tecnología, adaptas un producto o creas un producto desde cero. Nosotros lo que hacemos es eso mismo en los dos centros. Hablar, crear retos. Por ejemplo, el año pasado hicimos Retos IA, que lo primero que se hizo fue pues idear, ver qué problemas reales había con un grupo de 35 personas, que había pues un poco de todos los ámbitos, ¿no? Había personas mayores, había personas con discapacidad, había cuidadores, había familiares también incluso. Eso en un primer momento, y les escuchamos y vimos qué era lo que necesitaban, qué problemas tenían en el día a día además, o sea, no en algo, no, en el día a día. Después de esa escucha, lo que se hizo fue otra sesión ya con más personas, con empresas tecnológicas, en este caso, porque como iba a ser Retos IA, pues iba a ser cómo ayudarles a través de la inteligencia artificial. Y el último paso ya fue ver que realmente se podía hacer algo y se les podía ayudar en el día a día y poner a esa persona en el centro. Entonces, construir todo al revés. ¿Y a la primera sale eso? A la primera ha salido bastante bien, sí que es cierto, lo tengo que decir, porque este año vamos a hacer el segundo, que va a ser, en vez de Retos IA, Retos Robótica, que va a ser parecido, pero en vez de ayudar en esos retos del día a día a través de la inteligencia artificial, a través de la robótica. Entonces, bien ha salido. Y la cuestión es esa, que es que ha salido bien porque hemos empezado desde las personas. Si tú empiezas a crear algo desde la persona, lo que haces además es crear confianza, el acercarles, porque si tú te has sentido incorporado en esa tecnología, en ese nuevo producto, ya lo amas desde el principio, vamos a decir, y no es el tecnólogo el que ama su producto y te lo está vendiendo, no, es que tú ya lo quieres porque realmente era una necesidad y tú has dicho que eso lo necesitabas. Hay que involucrar a la persona, ¿no? También que participe. Alberto, tú seguro que empezaste cuando te llaman, ¿no? Oye, ven a solucionarnos este problema. ¿Y cómo trabajas tú para solucionar ese problema? ¿Qué te das cuenta? Bueno, la verdad es que nuestro camino ha sido también de muchos tropezones, de ir aprendiendo. Nosotros empezamos con la idea de resolver o mejorar la parte de la comunicación con las familias, porque yo había estado en un proyecto haciendo unas prácticas y dije, ostras, creo que aquí hay, nuestra madre nos decía, es que hay el aburrimiento, ¿no? La soledad es un problema bastante grande. Y bueno, ahí la primera parte lo que hicimos fue en un centro de día en Valencia, porque Lucía y yo estábamos estudiando todavía en Valencia, hablamos con un par de familias, hacíamos grupos de WhatsApp con la familia, nos pasaban fotos, nosotros esas fotos las subíamos en una página web, ¿vale? Y íbamos a la persona y al centro, en el centro de día, pues con las personas mayores veíamos esas fotos, pues un poco un vídeo personalizado, ¿no? Que le pasaba a la familia y que al final con el objetivo de que la persona pues viese qué estaban haciendo sus nietos, la familia y se conectasen. Eso fue ideal, o sea, las pruebas iban, impresionante, o sea, las familias motivadísimas, la persona, claro, al final, pues ostras, mis nietos, que cómo se acuerdan de mí y tal, precioso. Salió una oportunidad, un premio que ganamos, pudimos desarrollar un poquito más, metimos un desarrollador, entramos en una aceleradora en Valencia y ahí hicimos un error enorme que se suele hacer cuando se innova, que es meterte en la oficina. Eso es terrible, porque la innovación ocurre en las residencias, ocurre en el domicilio, ocurre en las trincheras, ¿no? que dice mi madre. Y nos pasamos un mes y medio, 2 meses en las oficinas desarrollando y ya nos fuimos con un producto que tampoco funcionaba muy bien, pero ya no daba mucha vergüenza. Y de que fuimos a venderlo, nos dimos cuenta que habíamos equivocado correctamente, nos habíamos equivocado a la hora de decir
quién era el usuario. Porque claro, ahí en ese planteamiento nosotros íbamos y enseñábamos esa aplicación a las personas. Pero no habíamos tenido en cuenta que para que eso funcionase dependíamos del trabajador, de alguien del equipo que tuviese tiempo en su día a día, de las 2.500 tareas que tiene que hacer, que tuviese tiempo de parar, ¿no?, como estábamos diciendo, y poder enseñárselo. Entonces, ese fue como un aprendizaje muy grande que dijimos, ostras, aquí nos hemos equivocado, el tiempo es el principal problema que tenemos que conseguir solucionar, y luego también la hipótesis, ¿no?, de decir, ostras, quizá la tecnología, en lugar de hacerla directamente para las personas mayores, la podemos hacer para los profesionales y ahorrarles a ellos el tiempo y darles de información con la que cuidar mejor, porque eso puede tener un impacto mayor en la calidad de vida. Entonces, ese fue un poco como el aprendizaje. Innovar, ¿no? La palabra innovar pues viene ya de muchos años, ¿no? Y me gustaría haceros partícipe, que ahora me digáis qué innovación habéis tenido en vuestro centro o cuál os ha sorprendido más, por ejemplo, y también que nos deis vuestro ejemplo de decir, pues mira, yo hice esto y me salió mal o modifiqué. Que no solo nos quedemos en estos 3 ejemplos. Pero yo me imagino, hace 20 años o 30 años, por ejemplo, una cama articulada era una innovación, ¿no? Era una cosa... Corregidme, que vosotros sois los profesionales, ¿eh? Los pañales desechables. Te pones a pensar, ¿no?, que ahora todo va mucho más rápido. Los pulsadores de las llamadas de las residencias, van saliendo cosas que esto a lo mejor ya lo tenéis, vamos, obsoletos y todo, pero una rampa accesible, una ducha... Todo eso va cambiando. Ahora ya tenemos los relojes, ¿no?, actuales de que nos miden la temperatura, el sueño, lo tenemos cada vez más automatizado. Las radiografías, ¿os acordáis en los hospitales llevar los historiales clínicos en papel? Luego ya se pasó, ¿no? O sea, todo va cambiando y ahora vamos a coger micrófono. ¿Y qué innovación tenéis en vuestro centro y cuál os impactó, os gustó o cuál ha cambiado vuestra forma de trabajo? Por ejemplo, yo mientras que levantan la mano, yo por ejemplo cuando conocí a Stefan Biel, el traje Max, ¿no?, pues ahí a mí eso me cambió el concepto, la empatía, ¿no?, es decir, ponerme en situación de la persona mayor, ¿no?, cómo tiraba la botella y al ponerme en esa situación y pues te haces entender que eso era lo normal y que yo no lo entendía así. Esa innovación a mí me encantó. Y cada vez que puedo, pues la comparto para los demás. Vosotros en vuestro centro, ¿qué tenéis? ¿Qué os gusta? ¿Qué habéis cambiado? En tu centro, por ejemplo, ¿qué tecnología habéis entrado? ¿Qué habéis utilizado? Pues en Peniche, como os contaba antes, al ser un centro bastante innovador, hay un montón de soluciones tecnológicas. Destacaría... Es que hay un montón. Nosotros, por ejemplo, todas las habitaciones tienen Alexa Smart Properties, está el centro todo unificado con Alexa. Tú a Alexa le vas contando y ahora van a sacar la Plus, que está integrada con inteligencia artificial, y yo creo que eso nos va a facilitar más el día a día, porque en el punto en el que estés vas a poder decirle a Alexa, regístrame la temperatura de Rosa, que tiene 39, y ya te lo va a hacer, con lo cual nos va a agilizar un montón de trabajo porque no tenemos que ir al despacho y escribirlo. Entonces todas las habitaciones tienen Alexa y en todas las zonas comunes hay Alexa. Utilizamos Amaya, que nos va súper bien. Después también, como innovador, yo aquí metería la sala gaming, que sí que es verdad que las generaciones están cambiando, y una cosa que nos dimos cuenta es que las personas que vivían con nosotros pues todas tenían teléfono, todas utilizaban el móvil. Entonces, al final, a raíz de eso, también nos encontramos en el camino a Hugo, un chico que es de Lua Gaming, que tenía un proyecto social. Entonces decidimos crear una sala gaming. Son jugadores del LOL, yo no tengo ni idea, pero allí tienen su sede oficial en Peniche. ¿Y a qué juego jugáis?
Pues juegan. les gusta, o sea, a raíz de la digitalización, empezamos con temas de digitalización, luego empezamos con la Switch, les gusta un montón todos los juegos competitivos, a raíz de eso incluimos también las gafas, porque mucha gente había vivido fuera, entonces pues bueno, quería enseñarle como a su grupo de amigos del centro, donde habían estado, querían volver otra vez pues a Estados Unidos a ver en el hotel donde trabajaban cómo estaban ahora. Entonces tenemos bastantes, ahora estamos con un proyecto de los relojes que vamos a intentar integrar todos. O sea, toda la tecnología realmente es para las personas que viven en el centro y para agilizar el trabajo nuestro del día a día. Muy bien. En tu caso, que en Vidas, ¿qué tecnología tenéis últimamente? Bueno, Innovación. como os he comentado antes, el Vidas es un laboratorio vivo para probar ahí mismo tecnología, que además tenemos un certificado ENOL para ser ese laboratorio vivo aquí en Navarra. Y tenemos diversas cosas. Por un lado, bien son tecnologías que hemos visto que serían buenas y las tenemos allí para que la gente venga, las pruebe, y hay otros de proyectos que vienen y prestan su tecnología para que diferentes entidades y las personas puedan probarlas y puedan ver si luego les pueden servir para ellos o no, y al propio proyecto, que muchas veces son startups, les puede ayudar a cambiar ese proyecto o ese producto, lo que tengan. Entonces, yo como María Jesús, antes la he visto entrar, no sé dónde estaba, no tengo una memoria tan buena como ella, me traigo papel y aquí como los elefantes. Entonces, por un lado, tenemos, por ejemplo, una foca robótica. Es una pequeña foca, tamaño bebé, vamos a decir, y bueno, sirve para animalterapia. Está movida también por inteligencia artificial, entonces te reconoce tus sentimientos, tú le hablas y bueno, sirve. Eso es como animalterapia, pero además, como normalmente nunca hemos tenido una foca, pues bueno, es algo que no crea ni aversión, porque igual alguien le puede tener miedo a un perro o puede tener fobia a los gatos, pues esto es un animal totalmente diferente. Entonces, pues te acercas y se suelta. Entonces ahora se está probando mucho en diferentes entidades del tercer sector y con personas con discapacidad, cómo realmente ayuda en estados de ansiedad y estados anímicos. ¿Y notáis ya ese resultado? Sí se está notando. Además hay bastantes animales por ahí robóticos, pero la verdad es que ayuda. Ya solamente el tenerla encima, pesa además como un bebé, el tocarla, pues bueno, te va como relajando. ¿Alguien tiene la foca o algún otro parecido, algún otro animal? Nosotros también utilizamos la foca nuca y la verdad que para las personas que tienen deterioro, pues se trabaja muy bien, porque aparte emite sonidos dependiendo del estado de ánimo que recibe de la persona, entonces funciona muy bien. ¿Qué más tenéis por ahí? Otra de las cosas, por ejemplo, tenemos andadores inteligentes. ¿Eso qué es? Son los andadores que hay ahora mismo, pero lo que hacen es que previenen caídas. Tienen además un pequeño motor que, por ejemplo, si hay una cuesta arriba, pues te está ayudando, te impulsa un poco. Si es cuesta abajo, pues te está frenando para que no te vayas con el andador demasiado rápido. Y si en algún momento sueltas una de las manos, se para. Y si viera que sueltas las dos, incluso puede llamar a contactos de emergencia o, bueno, si no tiene un contacto de emergencia, pues a SOS para ayudarte, porque puede ser que te hayas caído. Sí. También, además, está visto para personas que tienen Parkinson. Entonces, bueno, pues incluso si con una mano no puedes hacer tanta fuerza, se configura para que de un lado él vaya con una movilidad, vamos a decir, automática, y tú manejes con la otra mano. Esto, por ejemplo, es de una startup que está en Tudela. Entonces, pues lo mismo, esta startup había probado con las personas este andador, pero al final en el centro pues lo puede probar con muchísimas más. Luego también tenemos, va a venir ahora un desatragantador, que es también de una startup de Sangüesa, que ha creado un pequeño desatragantador para que, pues en cualquier momento, al final fue porque una hermana tuvo en un momento dado un susto con un atragantamiento, entonces, bueno, pues están haciendo las pruebas.
También tenemos un traje del envejecimiento, emula el envejecimiento. Entonces, por ejemplo, este es uno de los trajes que está usando mucho el desatragantador, Opportunity Health, porque, bueno, pues al final ellos están probando en personas, pero claro, el desatragantador no te puede estar todo el día atragantando para ver si te está funcionando o no. Entonces, bueno, se ponen este traje y entonces se emula el envejecimiento o emula, por ejemplo, tener Parkinson o te emula el peso que tienes o te va cayendo o los pies y los dolores que puedes tener. Entonces, claro, no es lo mismo el que ellos estén probando su atragantamiento tan sumamente, además son chicos muy jóvenes y lo prueban de las mil maravillas y de repente, claro, te pones ese traje y dices, pues igual si tengo Parkinson no le puedo dar tan sumamente bien. O si tengo una discapacidad visual, igual no encuentro con los colores que ellos han hecho el aparato. También tenemos gafas de realidad virtual que se prestan a diferentes entidades que ellos ponen pues su software ahí para ir probando. Entonces así, pues si tú tienes una idea de un software que puedes necesitar, no tienes por qué comprarte las gafas. Nosotros te las dejamos y pruebas. Y también una placa de inducción también es para personas mayores y personas con discapacidad que funciona con Alexa. Entonces tú no tienes ni que estar dando a los botones, le dices Alexa enciende el fuego número 1 y se conecta. También si está notando la placa que no estás cocinando, que no estás moviendo absolutamente nada, que no hay cambios de pesos, que no hay, te habla y te pregunta ¿estás ahí? Y si llega un momento en el que no estás, directamente se apaga, incluso también puede llamar a tus contactos de emergencia. Qué bueno. Muchos casos, muchas situaciones parecen tonterías, pero aquí van quedando cosillas y luego podemos mejorarlas. Por ejemplo, Alexa, yo tengo una historia muy bonita con Alexa, porque hubo una señora que me dijo, oye, ¿sabes que mi madre te escucha? Y digo, ¿y eso cómo es? Dice, pues sí, mi madre, cuando voy a verla, le dije que había un podcast de personas mayores y que lo escuchara. Y a la siguiente vez que fui a verlo, dice, pues ¿sabes que escucho al chaval este? Y dice, ¿y cómo lo haces? Y dice, pues digo, Alexa, ponme el último capítulo de Nos hacemos mayores. Así, 85 años y escucha. Pero lo bueno de eso, más todavía, es que es ciega. Así que fíjate cómo la tecnología, cómo la innovación al final hace que una persona pueda hacerlo. Alberto, ¿qué dificultad tienes cuando vas a un sitio, te dicen ese problema, pero tú en realidad dices, oye, pero este problema vamos a ir más al grano, vamos a ir más a buscar el inicio, ¿no? ¿Cómo lo planificas con ellos? Sí, la verdad es que ahí es desde la parte de la empresa, ¿no? Y de los que desarrollan software o productos, es siempre muy complicado atender todos los requisitos y todas las demandas de nuestros clientes. Y bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos un framework, ¿no? De sombreros, donde cuando queremos desarrollar algo, primero nos ponemos el sombrero del problema. Y en ese sombrero del problema no podemos hablar de soluciones. Solo podemos indagar en el problema, ¿no? Al final, utilizando un poco lo que es el design thinking, que es una metodología de innovación, lo que siempre se empieza es con empatizar, que al final es un poco la ACP, ¿no? Tú como innovar y cuidar tienen cosas parecidas. Y al final, ¿cómo se cuida o cómo se innova bien? Conociendo. Y conocer pues implica que tienes que ir al centro, tienes que hablar con la persona, tienes que hablar con los profesionales, tienes que hablar con las familias. Y bueno, ahí cuando empiezas a recoger toda esa información y pasas un tiempo indagando en ese problema, porque al final, creo que lo comentabas tú antes, ¿no? La clave es que los equipos no nos enamoremos de nuestros productos, sino nos enamoremos del problema. Entonces, cuando ya has hecho esa indagación, empiezas a darte cuenta que hay muchos problemas que se unen o que quizás son problemas pero que vienen de un problema superior, ¿no? Y al final esa frase, creo que lo comentábamos ayer, ¿no? de Henry Ford, que dice si hubiese preguntado a la gente qué quería, me hubiesen dicho que caballos más rápidos. Y al final muchas veces es como
hay problemas que la gente te comenta, ¿no? Pero claro, son problemas desde sus realidades, desde quizá la perspectiva que pueden tener pues, de las herramientas que usan, del contexto en el que se mueven. Pero claro, al final la gracia es que podamos hacer una solución que no sea medida para un centro o para dos, sino que pueda servir también para ayuda a domicilio, para centros de toda España, para colectivos también de discapacidad intelectual. Entonces, bueno, pues ahí siempre es mucho el filosofeo de recoger todos esos problemas y luego tirarte varios días ya con el gorro de la solución pensando y decir, vale, estos dos puede ser que los puedas resolver de una misma manera y bueno, y ahí y dándote muchos cabezazos contra la pared y probando muchas cosas y la mitad salen mal y hay otras que luego las tienes que mejorar y otras que descartar, pero ya llega un punto en el que dices, vale, pues creo que ya vamos afinando un poquito con lo que queremos. Y al final es siempre luego cuando entras en ya esa fase de solución, ¿no? Con siempre de solución, saber que es un proceso iterativo, ¿no? que es un círculo en el que yo voy a plantear algo, lo tengo que probar, el usuario me va a dar su opinión, unas métricas, yo quiero también unos objetivos, ¿no? con los que quiero validar y luego pues aprender y continuar mejorándolo y al final no queda otra que seguir siempre mejorando y bueno, pues al final seguir. Que sea fácil, que sea utilizable, ¿no? Que todo el mundo lo pueda utilizar y que sea participativo, como hemos dicho. ¿Cómo vemos el futuro? ¿Cómo creemos que...? Porque a lo mejor hablábamos de dónde van esos datos, ¿no? Toda esa seguridad que tiene que haber en esa información, que en la realidad virtual, poder ver de una foto, ver a tu fallecido, ¿no? Que ha fallecido y esa relación, ¿no? Eso, ahí tenemos que, la psicóloga tendrá que trabajar también mucho, ¿no? ¿Cómo veis vosotros el futuro? Yo creo que el futuro, o sea, yo vería el futuro de la innovación como revalorizar el tiempo, o sea, que tanto el sector como las administraciones le den valor al tiempo. Que no crean que si una persona, o no creamos, porque a veces yo peco de eso, que a lo mejor paras media hora a hablar con Donato y digo, o sea, la de cosas que tengo aquí estoy perdiendo el tiempo. O sea, no, darle valor a eso y no verlo como una pérdida de tiempo. Muy bien. Beatriz, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué vas notando en el ambiente de las startups o del entorno? Pues al final es lo que he dicho también desde el principio, ¿no? Que el que estemos todos conectados, el que co-creemos entre todos, el que la persona esté en el centro, pues al final es el presente que está haciendo actualmente, pero también es el futuro. Y bueno, el futuro también no debería consistir en que las personas estén fuera del sistema, sino que sean el centro y darnos cuenta que realmente ahí está todo, porque la tecnología está muy bien, es fantástica, nos puede ayudar en muchísimas cosas o en ninguna, depende, porque si no lo hacemos pensando en las personas y con las personas desde el principio, pues no nos va a servir para absolutamente nada, porque podemos crear cosas muy bonitas, pero si a mí en el día a día no me ayuda, entonces al final el futuro sigue siendo lo que es ahora, el que entre todos creemos algo. Muy bien. Porque hay veces que al final tanta tecnología de, oye, yo lo que quiero es estar tranquilito en mi jardín, escuchar a los pajaritos y no. Pero bueno, a los profesionales sí que les ayuda a tener ese tiempo para estar con ellos. ¿Tú? Pues yo la verdad es que soy bastante optimista, tecno-optimista, ¿no? Se utiliza un poco ahí en ese ámbito. Y al final creo que es un momento muy bueno. Creo que hay muchos retos, pero creo que es un momento bueno para el sector. Si nos fijamos, por ejemplo, cuando se descifró el genoma humano, ahí hubo durante muchos años, Estados Unidos y otros países invirtieron millones en científicos, para los mejores científicos enfocados a resolver, ¿no?, cómo descifrar ese genoma humano. Y de repente, y creo que fue con la administración de Obama, dijeron, oye, como esto también sí es mucha ciencia, pero también hay mucho cálculo, vamos a meter ingenieros. Y en cuestión de 8 meses lo tenían descifrado. Entonces, creo que esto se puede aplicar también a nuestro sector y al final, yo siempre lo digo, ¿no? Y muchas veces en
cuando vamos a eventos de emprendimiento, de startups, la gente se sorprende muchísimo de que estemos en el sector de los cuidados, porque la realidad es que no es un sector sexy. Por desgracia, cuando luego entras te das cuenta de lo bonito que es y de lo gratificante que es, pero la realidad para la gente joven que están con tal, el sector sexy son las criptos, es IA para finanzas, Entonces, claro, yo veo sinceramente con el reto demográfico, con un poco cómo están nuestros sistemas, veo que para mí esto es uno de los pilares que tenemos que afrontar y tenemos que resolver. Entonces, bueno, creo que es un momento divertido donde van a pasar muchas cosas y sobre todo desde el sector, si queremos innovar y somos valientes, ¿no? a probar, a ponernos ese gorro del problema y a adoptar nuevas tecnologías, pues creo que pueden salir muchas cosas. Y al final está claro que el cambio, pues nosotros, pues, la gente del sector, podéis hacer lo que esté en vuestra mano, ¿no? Dependéis de las administraciones, dependéis de la sociedad, de la gente que vaya al centro a cambiar. Pero bueno, siempre al final, pues oye, que de nuestro, como dice mi abuela, quien hace lo que puede no está obligado a más. Pues oye, que de nuestro lado pues se haga todo, ¿no? Y al final eso creo que va a crear un caldo de cultivo para la innovación muy grande, porque al final los números están ahí, la tecnología está ahí y la población va hacia ahí. Entonces creo que va a ser uno de los mercados donde más innovación y más cosas van a pasar en los próximos años. Y no tener miedo a ella, ¿no? Porque muchas veces decimos, es que prefiero quedarme así, ¿no? Que no vengan cosas más nuevas. Como todo va tan rápido, pues nos da ese miedo todavía. Hay que adaptarnos y trabajarla con ella. Josep, quiero hacerte partícipe también, perdona. ¿Te importaría decirnos algo del futuro? ¿Cómo lo ves tú? David, ahora voy contigo. Ahora te preguntaré por qué hay innovación en la residencia. No tecnológica, sino de formato, de forma de trabajar, porque la ACP también es una innovación, ¿no? Antes se hacía otros formatos, otras cosas. Yo, desde mi experiencia, también quiero saber eso. Yo he pensado mientras hablabais que es innovación a veces cosas que nos llegan, que ya existían. Porque ¿sabéis la foca Paro cuándo se inventó? 1993. Toma. Pero no estábamos preparados. Entonces hemos tenido que estar preparados para incorporar una innovación. El traje simulador de edad, Stefan Biel trajo el primero, que me parece que Stefan está por aquí. Y detrás. Por ahí está, por ahí y ahora está. es una innovación. Cuando yo tenía el pelo oscuro, cuando él empezó a traer... O sea que la innovación a veces es traer a lo nuestro cosas que ya existían, pero no lo último de lo último. Quizá a veces es que en nuestro sector no estábamos preparados. Yo pensaba que cuando estuve en Japón hace 2 años, en Japón, que es un país tan avanzado, en las residencias hay muy pocos robots. Y cuando las residencias derivan a gente al hospital, todavía utilizan el fax. Mira. Entonces dices, hay robots, hay cosas, tienen el caminador robótico. Y dice, te vamos a enseñar 3 robots. Y dices, mira este robot. Y dices, esto es una cama. Es que es una cama robótica. Ahora vamos a enseñarte un andador. No, un robot. Y dices, es un andador. Es que es un andador robótico. Y te quedas, ahora te voy a enseñar un robot. Y dices, esto es una almohada. Y dices, es que es una almohada robótica. Entonces, mira, que todo... la innovación, lo que pienso es que lo bueno de nuestro sector, y yo llevo casi 30 y muchos años, es que por primera vez la antena capta. Antes teníamos una antena que las cosas iban pasando, ahora tenemos una antena que lo que pasa entra. Y un ejemplo lo tenemos en Amaya, la inteligencia artificial, y ahí llevamos 3 años, pero éramos bastante refractarios, ¿eh? Estaba allí y no estaba entrando. Y para mí lo bueno de esta mesa es que ahora tenemos la antena. Tenemos lo último y también captaremos una cosa de hace unos años, pero que no nos habíamos dado cuenta y que está aquí. Esto es lo que a mí me ha venido a la cabeza mientras voy hablando, pero esto es a traición, ¿eh? Porque yo iba a lo mío, yo no estaba pensando que iba a hablar nada. Es que como nada, nadie contaba lo suyo, he dicho, pues aquí, cuéntame. David, nadie cuenta nada. Cuéntanos tú. La gestión también se innova, ¿no? También la implementación de los cuidados. Cuéntanos a ver un poquito cómo se hacía antes y cómo se ha hecho en estos años que llevas tú. Bueno, esto es una emboscada en toda regla, ¿eh, Donato? Que,
Bueno, sí que hemos cambiado muchas cosas, ¿no? Yo creo que desde la reflexión conjunta del equipo, ¿no? No solamente tomadas por mí, sino pues al final creo que si algo queremos movilizar, ¿no? Pues tenemos que contar con todos los agentes implicados. Y yo me acuerdo en un grupo motor hace un montón de años que hubo una señora que dijo: estáis hablando de muchas cosas, pero yo tengo pudor, y a mí el hecho de que el día que necesite ayuda me vaya a duchar cada semana una persona diferente no es algo que a mí me guste. Entonces, desde esa reflexión, bueno, le dimos muchas vueltas y personalizamos mucho más las atenciones, ¿no? De tal manera que cambiamos los calendarios: las que trabajan de mañana, las personas que trabajan de tarde, las de noche, y cada persona siempre levanta a las mismas personas, donde ahí se genera un mayor vínculo, ¿no? Y un mayor respeto, ¿no? A la intimidad de la persona. No sé, ahora estábamos aquí comentando porque os he dicho: venga, ayudarme a ver qué digo, ¿no? A ver qué tal. Bueno, ayer ya hablamos, ¿no? De la banda sonora de la persona, proyectos comunitarios, ¿no? De sacar también, de abrir la residencia, ¿no? Porque al final yo creo que los centros nos tenemos que abrir, ¿no? Tenemos que la sociedad vea que los centros son referentes y que no es un sitio donde se aparcan las personas mayores, sino que pueden seguir teniendo su vida. Y así como una cosa diferente y creativa, seguramente en muchos centros tenemos recepción un montón de horas y nosotros somos un punto de recogida de paquetes. Muy bien. Entonces viene mucha parte de personas de Estella que además al estar en el centro, ¿no? Y vienen a dejar su paquete, a cogerlo, y a veces pues son vecinos, vecinas, ¿no? Que aprovechan la recogida del paquete a visitar a una persona del centro, y se generan interacciones, ¿no? Pues también como más positivas, ¿no? Y la gente normaliza, ¿no? Pues que las personas pueden estar activas, ¿no? en un centro residencial. Muchas gracias, David. También antes, en la charla anterior, hemos escuchado la demencia, ¿no? Que en los fármacos, que bueno, ya llevan pues muchísimos años trabajando, y ahora pues parece ser que ya no es esa innovación que empezó antes, pues ahora se ven esos resultados. El día a día estamos innovando y seguimos cambiando. Para terminar, ¿queremos decir algo cada uno? Pues yo, después de esta mesa, creo que me quedaría con la idea de que la innovación son las personas, que al final las personas son las que les tenemos que dedicar ese tiempo, les tenemos que dedicar la empatía, la humanidad hacia esas personas, porque eso seguramente, bueno, igual dentro de muchos años las máquinas son capaces de hacer, pero a día de hoy no. Entonces creo que eso es lo más importante. Entonces me quedaría como que eso, que la innovación son las personas, que tenemos que tenerlas en cuenta, nos tenemos que autotener en cuenta, porque al final somos todos un equipo, y me quedaría un poco con esa idea de la mesa. Muy bien. Yo comentar así un poco como ideas finales, ¿no? Que innovar no es incorporar más y más tecnología, sino al final innovar es conseguir que las personas pues vivamos mejor, y sobre todo aprender a escuchar, aprender a colaborar mejor, a generar pues espacios donde podamos las personas estar y compartir y ser parte de ese cambio para adaptar esa tecnología y no tenerle miedo. Y bueno, la tecnología al final avanza muy, muy rápido, pero realmente pues va a transformar la sociedad, cómo nos cuidamos, cómo nos cuidan, cómo acompañamos y cómo ponemos pues la dignidad y la autonomía de las personas en el centro de toda esa ecuación. Muy bien. Alberto. Pues yo diría que innovar es cambiar al final, y el cambio pues siempre cuesta, y sobre todo pues en centros, en este sector donde al final pues ese cambio puede afectar a muchas otras personas. Pero bueno, creo que cambiar también es algo que es parte de la vida, ¿no? Y obviamente, pues como David comentaba, los cambios tienen que ser consensuados con el equipo y entendiendo las necesidades que tenemos y bueno, sobre todo el equipo. Para mí que creo que lo más importante es cuando la innovación viene desde abajo hacia arriba. Esa es la innovación que realmente transforma a las organizaciones. Pero bueno, al final creo que la ACP es innovación. Creo que si vosotros, si habéis venido a este evento ya estáis innovando, porque al final
quizá hubiese sido más sencillo quedarse en vuestros trabajos y haber hecho lo mismo, pero habéis decidido venir aquí, abrir las antenas y seguramente volváis con muchas ideas que podáis empezar, ¿no? Entonces, oye, enhorabuena porque sois innovadores, sois innovadoras y al final, pues eso, motivaros. Creo que como proveedores o como desarrolladores nuestro deber es saber escucharos. Al final, el hecho de que os compren o no, eso también hace que tengas que afinar mucho el cómo escuchas, ¿eh? Pero bueno, que al final yo creo que es cuestión de todos y realmente estáis innovando ya, entonces es cuestión de seguir. Muy bien, Alberto. Pues yo, claro, digo, y a ver cómo termino yo esto, como de innovación, centrada persona. Y yo, por ejemplo, cuando empecé el podcast, pues entrevisté a los profesionales, me contaban su experiencia, aprendía, luego lo compartía, ¿no?, para que los demás aprendieran, pero digo, pues aquí vienen profesionales, pero mayores no hay ninguno. Entonces, hago 2 podcasts al mes, me junté con una asociación del barrio, con las mujeres de allí, y una vez al mes me junto con ellas y, por ejemplo, si hablamos de la soledad no deseada o viene alguien de hablar del duelo o cualquier cosa, ellas me cuentan cómo viven su soledad, cómo es para ellos el duelo y cuando terminamos, hacemos la temporada, les pregunto, bueno, ¿y el año que viene de qué queréis hablar? Y ya me van diciendo ellas, sobre todo cosas buenas y alegres, porque les gusta la alegría y enriquece, os aseguro que enriquece. Yo, esas charlas que tenéis, grabarlas, que al principio no, porque no te cuentan muchas cosas, pero luego se van abriendo, ellas mismas les encanta escucharse a otras personas, que eso es importantísimo, escuchar a otro, porque te rebaja diciendo, joder, pues yo tengo un problema, pero el problema que tiene ella, pues también, y lo comparten y lo disfrutan. Así que he buscado quién era San Jerónimo. Luego le pregunté a David y me dijo otra cosa, pero digo, pues un santo, ¿no? San Jerónimo, un santo, a ver quién es este hombre. Y él también creo que tiene algo de ACP, tiene de atención centrada. Lo que hizo era traducir la Biblia a un lenguaje que es el latín, que en esa época era el que la mayoría de la gente pues podía interpretar, hablaba y tal. Y entonces eso es una innovación. En aquella época, aquí donde estamos, en San Jerónimo, este hombre era un innovador. Así que, para terminar, le vamos a dar un aplauso a todos vosotros. Muchas gracias a vosotros 3 también por participar. Le vamos a dar un aplauso a Ángel, que es el técnico que está allí arriba. Y muchas gracias por participar a todos. Y ya sabéis, nos hacemos mayores. Darle ahí a esas cosas que son los likes y tal. Un aplauso, David. Bueno, pues ya está. ¿Los que nos hacemos un selfie con vosotros? Venga, va. A ver, Alberto, la lucecita esa, tápala ahí. Ahí. 1, 2 y 3. Hola, muy buenas. Yo soy Garazi Larume y soy ilustradora. Pinto en acuarela en vivo y también hago ilustraciones personalizadas. Aparte, soy enfermera del Centro San Jerónimo Estella. Y bueno, tengo el honor de poder participar en el 3er Congreso de San Jerónimo, aquí en Estella, en Los Llanos, dibujando e ilustrando a los congresistas y aportando un poquito mi granito de arena en todo este evento. Aparte, también he estado haciendo junto a mi compañera Miriam las tarjetas de inscripción para todo el mundo, con muchísimo amor. Soy Lucía de Saraiva y me gustó mucho reencontrarme con viejos conocidos y personas que estoy conociendo, que nos lleva y nos motiva el cambio en los cuidados y centrándonos, como siempre, en las personas. En la jornada de ayer me ha encantado la visita a las casitas de San Jerónimo, me llevo mucha inspiración. Y sobre todo, pues compartir buenas prácticas, aprender unos de otros y lo mejor de todo, que las personas podamos ver lo que se está haciendo y conseguir pues tener un faro hacia dónde poder ir.
Soy Quique, soy director de una residencia de ancianos en Ceutí, un pueblo de Murcia. Es una residencia muy chiquitita, de 48 plazas, y estamos empezando nosotros a instalar la ACP, y creíamos que este congreso era el indicado para seguir creciendo y para mejorar y para ver un poco los puntos débiles que teníamos. Y de momento está cumpliendo con las expectativas. Nos encanta todas las charlas que tuvimos ayer, nos encanta el ambiente que hay, de compañerismo, de mentalidad abierta, de contar todo lo bueno y lo malo, y ya le digo que de momento creemos que ha sido un acierto venir. De bajarlo a tierra, ¿verdad? Por supuestísimo que sí. De bajarlo a la tierra porque es muy fácil en papel, muy bonito en papel, pero luego cuesta mucho hacerlo. Cada centro somos, como decimos en Murcia, de su madre y de su padre, cada uno con textura diferente, cada uno con personal diferente, y meterlo en el día a día cuesta mucho. Pero bueno, para eso estamos, para intentar formarnos, y creo que más congresos como estos deberían hacerse muchos más. Soy Josefina García, en cariño me llaman siempre Fina, residente en San Jerónimo, y me pongo orgullosa de que venga tanta gente a mi pueblo, que viene gente muy interesada, con conocimientos a lo que vienen por este tercer congreso, y veo gente que viene con mucho interés en aportar, en informarse de otras residencias y demás, y conectar con compañeros de otras provincias. Hola, soy Rafa Villegas, director comercial de ISECO. Estamos en el Congreso de San Jerónimo, muy interesados en ver cómo el sector afronta la implantación del modelo de cuidados basado en la atención centrada en la persona. De hecho, la mayoría de nuestra tecnología está pensada para ayudarles y apoyarles en la documentación y el control de la información, que es importante para el profesional, en el sitio donde la necesitan, en el momento en el que la necesitan, para que el profesional se centre exclusivamente en dar el mejor servicio de calidad a cada residente. Hola, pues yo soy María, soy enfermera y trabajo en Madrid en los centros de día Estima. Y nada, estoy aquí en el Congreso de San Jerónimo y bueno, aún quedan talleres, pero de momento la verdad es que estoy aprendiendo mucho para aplicar la ACP en el día a día, y bueno, ya no solo en mi trabajo, sino también en lo personal, y me está pareciendo bastante enriquecedor todo esto. Bueno, es muy importante, ya lo sabía de antes, pero ahora con más razón, el observar a la persona, y bueno, sobre todo pues todas las nuevas tecnologías, innovaciones que se puede hacer en los trabajos, en los centros, para mejorar. Hola, yo soy Ignasi Capellà, soy cofundador de Brumix. En Brumix hacemos salas inmersivas, es una especie de realidad virtual pero sin gafas de realidad virtual, que permite hacer sesiones grupales en personas mayores o personas con discapacidad intelectual, autismo u otros trastornos, y se utiliza muchísimo a nivel de relajación, para reducir la ansiedad, la agitación y demás, a nivel de estimulación cognitiva. Es una forma de viajar sin salir de la residencia y poder ir a un mercado, a la escuela o al sitio de donde vienes, y también a nivel de ejercicio físico. Hola, yo soy Merche Fernández Doblado. Yo soy terapeuta ocupacional y formadora de Kinesthetics, y he estado en la grabación del podcast sobre innovación. Y bueno, por un lado me ha impactado mucho realmente las nuevas tecnologías que se aplican, por ejemplo ese andador que se adapta tanto para ayudar al usuario como para frenar. Como la idea, eso me ha emocionado, la idea de que muchas veces la innovación está en lo simple, en lo humano, y que la innovación parte de abajo, desde las personas. Soy Irene, de Tanatorios Irache, y bueno, estamos participando en el tercer Congreso de San Jerónimo, apoyando esta iniciativa tan bonita y tan acorde a los valores que tenemos nosotros en nuestra fundación. Desde Fundación Irache nosotros nos dedicamos a realizar actividades relacionadas con el final de vida y la muerte, y la verdad que es un entorno en el que encajan mucho temáticas de las que nosotros trabajamos. Ayer dimos a conocer nuestra campaña Reinspira y la pusimos a
a disposición de todos los centros de Navarra. Gracias a esta campaña lo que hacemos es llevar a los centros sociosanitarios formaciones que se imparten con personal experto sobre gestión del duelo, comunicación con las familias y comunicación de mensajes difíciles. Buenas, soy Unai Zubillaga, soy formador de estimulación basal. He dado aquí el taller de estimulación basal a un grupete por la tarde y me llevo de las charlas de esta mañana y del trabajo en contacto con la gente de esta tarde que hay gente con muchas ganas de seguir aprendiendo y eso me motiva para seguir acompañando en el aprendizaje. Soy Javier Sánchez de PentaHealth y nosotros pues tenemos aquí en San Jerónimo una pantalla interactiva, la pantalla neuroactiva, que trabaja todo el tema de estimulación cognitiva y aquí en San Jerónimo pues la personalizan para pues eso, llegar a la ACP con imágenes de sus familiares, de actividades del centro y también venimos aquí a presentar una grúa de techo que lo que permite es movilizaciones pues más cómodas, más seguras, con mayor dignidad tanto para el paciente, para el usuario, como para la persona que trabaja con ellos y luego pues rehabilitación en gimnasios. Entonces aquí estamos para ello. Bueno, pues soy Miriam Díez, la logopeda de la Fundación San Jerónimo. Recientemente, llevo muy poquito y lo que me llevo del congreso, del tercer congreso de San Jerónimo, es la última charla de Josep de Martí, que me ha abierto los ojos y tengo ganas de viajar para conocer más. Lo que más me ha llamado la atención es la predisposición a la innovación junto a las personas. Dime quién eres y de dónde vienes. Y me dices... Vale. Soy Ana y vengo de Cruz Roja Donosti y veo que en España tenemos mucho que aprender respecto a otros países. ¿Y qué país te ha gustado más o qué crees que tenemos nosotros que en otros sitios no lo tienen? Vale, por ejemplo, me ha sorprendido mucho, no sé qué país era, que estaba el comedor con una mesa y con las camas, eso me ha sorprendido mucho, no sé si lo acabo de ver, pero a lo mejor puntualmente. Por ejemplo, en Barcelona hay un hospital que sacan la cama a la playa. Pero eso me parece estupendo, por ejemplo. A lo mejor pueden sacar aquí la cama con sus compañeros de la actividad. Vale, claro, si lo miras desde ese punto de vista, sí. Y, por ejemplo, aquí hemos visto las casas individuales de San Jerónimo. Sí. Maravilloso, eso maravilloso, sí. Lo que pasa, claro, el perfil de persona pues es perfil con autonomía. Nosotros en nuestros centros tenemos poco perfil de persona autónoma, entonces lo tenemos más complicado. Pero sí, nos ha encantado todo, el compartir con diferentes profesionales, las charlas. Ampliamos la zona de confort, que a mí me ha encantado eso, que yo siempre suelo decirlo de salir de la zona de confort y eso de ampliar me ha gustado mucho y yo creo que nos va a servir mucho para nuestro día a día. María Jesús San Martín. ¿Se escucha bien? IA. A estas alturas todo el mundo sabemos qué quiere decir esta sigla. Inteligencia artificial. Pero realmente la inteligencia artificial es inteligente, porque parece que lo sabe todo. Pero a ver si hay alguien detrás que se lo va diciendo y luego lo suelta ella. También se decía que los elefantes tienen buena memoria, pero ahora sabemos que se lo apuntan todo. Mira qué listillos. A la inteligencia artificial se le puede hacer cualquier pregunta y ella te contesta siempre muy amablemente. No sabía cómo llamarle. Siri, Grok, Alexa. No, la llamaré Inte, su nombre abreviado. Le tuteo, ya tenemos cierta confianza. Le llamo cualquier día, cuando quiera. Aunque la llames por la noche no le molesta. Incluso un día de esos que salen torcidos, que parece que ha salido el sol de contrasta, y le hablas un poco enfadada, porque no te dio los datos correctos que buscabas. Pues ella no pierde la compostura. Incluso te pedirá disculpas muy educadamente. Toda una señora. Inte. Recítame 3 haikus, uno sobre una puesta de sol, otro sobre el otoño y el tercero sobre un paisaje nevado. Y en un momento están los 3.
¿No será que se ha pasado toda la noche en vela pensando haikus para presumir después de inteligente? Todo podría ser. El otro día le digo, cuéntame un chiste de cuñados, porque ellos ya se están cansando de que siempre la culpa es del cuñado. Que en la cena de Navidad se ha liado parda, pues la culpa es del cuñado. Que hemos puesto en la estantería y ha quedado mal, muy mal. El cuñado tiene la culpa, porque dijo que no hacía falta de mirar las instrucciones. Pues no, ellos se rebelan. Bueno, ahora que no me oye nadie, que no se enteren mis cuñados. Y aquí tengo uno. Y me dice Inte, Sócrates y un cuñado español. Solo sé que no sé nada. Y viene el cuñado, quita, que ya sé yo. Claro, es que ese cuñado es de Tolosa y todo lo sabe. Bueno, muy sabia Inte, es muy inteligente. Pero si es tan inteligente, ¿por qué no detecta los bulos antes de que salgan a la luz y de esa manera los evita? Cierto es que la inteligencia artificial ha sido un avance muy importante, pero el pero es el malo. A veces hacen bulos, ponen la imagen de una persona o personas en una situación falsificada o en un tiempo incorrecto y hasta imitan la voz. Así que Inte, ponte las pilas y cuidadito con hacer esas cosas, que está muy feo. Luego te pillan con el carrico del helado y puedes recibir alguna que otra colleja.